Cordial saludo. El presente trabajo es para Derecho Penal General, la fase 5 denominada la estructura del delito. Entonces, vamos a iniciar con la figura del derecho penal de autoría y participación. Pues más que estar tipificado en el artículo 29 de nuestro Código Penal o en nuestro artículo 30 de los partícipes, va mucho más que determinar en qué consiste. Porque, por ejemplo, tenemos a Claude Roxin, que determinó la autoría detrás de la autoría. La autoría detrás de la autoría quiere decir que hay detrás del autor material puede haber uno intelectual. Esto quiere decir que el que comete el delito y es sometido, es capturado en flagrancia, puede estar no haciéndolo a modo propio, sino actuando por órdenes de terceros, de alguien que dirige la acción. En ese sentido vemos la teoría dominante de Hans Welsing. Él manifiesta que el autor principal de un delito es aquel que tiene el poder durante la ejecución e incluso si en algún momento decide apartar o decide que la persona que ejecuta el injusto penal no la siga cometiendo, tiene la voluntad de hacerlo y puede determinar que no se realice. Entonces, en ese sentido, el autor sería el que tiene el dominio en la ejecución del delito. Hay dos clases de autoría, una autoría directa y una autoría mediata. La autoría directa es en la cual el sujeto interviene directamente en la comisión del delito, lo planea y lo ejecuta. Una autoría mediata, como su mismo nombre lo dice, es cuando el individuo actúa como instrumento de otro. Eso es, en el caso que vemos acá, es por ejemplo, que un empleado de una fábrica decide, o mejor dicho, es destinado para que vierta desechos tóxicos en un río, pero él no está actuando de manera propia, sino está siendo medio, puede ser del gerente. La coautoría. La coautoría es determinada en el artículo 30 de nuestro Código Penal, catalogada como cuando dos o más sujetos se ponen de acuerdo para cometer un delito. En ese sentido, y de acuerdo a la dogmática penal, cada coautor tiene que ser juzgado y condenado por el delito como si lo hubiera cometido en completo, no solo por su parte en él. Esto quiere decir, por ejemplo, en una sociedad delincuencial se pueden distribuir las labores, es decir, uno la organiza, otro pone el arma y otro dispara. En ese sentido, el derecho no va a juzgar al que pone el arma diferente o al que lo organiza o al que dispara de una forma diferente, sino que a todos los va a juzgar y a condenar como si hubieran cometido uno solo el delito. El dominio del hecho. El dominio del hecho es cuando un sujeto tiene el poder de controlar jurídicamente, controlar el injusto penal de una manera que es determinante, como lo había hecho anteriormente. Puede decidir y puede continuar la acción o dejar de continuarla, o hacer que continúe la acción o dejar que continúe en caso de que esté utilizando de instrumento a otro. Las ventajas del dominio del hecho es que hay una clara responsabilidad de quién puede ser un autor material, el que actúa objetivamente, o un autor intelectual, el que actúa subjetivamente sobre otro.
Entonces, en ese sentido se pueden determinar que sean condenados injustamente por el juez. ¿Por qué? Porque se puede determinar el grado de responsabilidad que cada uno tiene sobre el hecho punible. Y pues de acuerdo a eso, pues el juez va a tener una facilidad más en la aplicación y en la interpretación de la ley para una posible condena. Ahora vemos los dispositivos amplificadores del tipo penal. Los dispositivos amplificadores del tipo penal son indispensables en el derecho porque hay acciones que no se pueden tipificar de una forma clara y entonces el derecho los amplía o los amplifica para que sean típicas. Es el caso, por ejemplo, de las tentativas, artículo 27 del Código Penal, donde un sujeto planea la acción y en el momento de ejecutarla no la puede terminar a falta de voluntad propia. Es decir, un sujeto inicia la acción y digamos no la puede terminar, pero no a causa de que o a razón de su voluntad, sino por algo externo. El concurso de personas en el delito. Esto es cuando varias personas se ponen de acuerdo para cometer un delito. Y el concurso de conductas penales, es decir, que en el momento de cometer un delito no se está rompiendo solamente una norma, sino se están rompiendo varias a la vez. Es decir, por ejemplo, el concurso de delitos sería un homicidio con un arma que no esté amparada por el Estado. Entonces sería homicidio en concurso con porte ilegal de armas. Artículo 31 del Código Penal. Entonces vamos a explicar 3 casos relacionados con lo anteriormente expuesto. Dice que Nazario, valiéndose de una máscara, le quita la vida a su padre. Los vecinos lo capturan en el momento del hecho. Entonces, ¿frente a qué tipo de autoría se está enfrentando Nazario? Entonces, claramente es una autoría directa porque la autoría no es, o el delito no está siendo dirigido o no fue planeado por un sujeto ajeno a Nazario, quien de forma voluntaria y a razón propia, valiéndose de argumentos de los cuales quería apropiarse de la fortuna de su padre, decide matarlo. Entonces es una autoría totalmente directa. El caso 2, en el que Gervasio trata de abrirle la cartera a una víctima con al fin de sustraer su billetera. ¿Qué dispositivo amplificador aplica concretamente? El dispositivo amplificador de el injusto es una tentativa de hurto, un hurto simple, porque no se está utilizando violencia ni nada parecido, pero sí, de acuerdo al artículo 241 del Código Penal, es una agravación, puede tener una agravación punitiva en el sentido de que si la víctima estaba de viaje o iba en un bus, etcétera, entonces estaba, digamos, tratando o se sentía seguro en el medio de transporte. Entonces el sujeto o Gervasio aprovechó esta condición de indefensión para tratar de hurtar. Entonces el dispositivo amplificador sería la tentativa de un hurto simple, que digamos en caso de que no estuviera típica en el Código Penal, el sujeto quedaría libre porque no aparecería la tentativa sino únicamente el hurto. Caso 3. El reconocido jalador de carros Cleóbulo trata de sacar un vehículo y el vigilante lo detiene con su arma de dotación. ¿Qué tentativa está y por qué? Bueno, la clase de tentativa que vemos en el presente caso es una tentativa de hurto
calificado. Lo anterior es basado en el artículo 240 del Código Penal en su parágrafo 3 y 4, donde primero Cleóbulo ingresa a un recinto para sacar el vehículo, y lo segundo, que se hace pasar por el dueño, y lo más probable es que está utilizando una ganzúa o una llave hechiza, y pues al ser detenido por el vigilante queda expuesto al delito sin necesidad de que se convierta en un hurto calificado, pues no alcanzó a salir del edificio. Entonces por tal motivo no se cataloga el hurto, sino únicamente una tentativa de hurto, detenido por el vigilante, quien impidió que se llevara el vehículo. Muchas gracias, y a partir de este momento quedan mis referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.